Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a mi canal Revelare una vez más. Gracias por acompañarme. Les saluda Alejandra y les envío un gran saludo desde Wisconsin. Aquí ya está empezando el otoño, pero como pueden ver por detrás todavía están las hojas verdes, pero mientras pasen los meses van a poder ver los cambios de estaciones y es una de mis partes favoritas de Wisconsin. Un saludo muy especial, no se me puede olvidar a mi gente de Nicaragua, si me están viendo, les envío un súper saludo y a toda la bella gente de Latinoamérica. El día de hoy vamos a tocar un tema que tenía ya tiempo de quererlo tocar y lo había mencionado sobre dos guerras muy importantes que van a ocurrir en los tiempos finales. Por lo general siempre se habla de la Tercera Guerra Mundial o mucho se escucha hablar el tema del famoso Armagedón, hasta han habido películas, es un tema que mantiene mucha gente ocupada y esa es generalmente la guerra de la que más se habla, pero hay dos guerras muy importantes en las que Israel va a tomar parte que me parece súper importante tocar el tema. Últimamente hemos visto el enfoque en Afganistán y que Estados Unidos salió de ahí y muchos recordamos el 9/11. Entonces me parece un tema muy interesante tocar porque siempre es vigente. Recordemos que en lo que le llamamos las 70 semanas de Daniel, esa última semana, los 7 años que hemos hablado de la gran tribulación, el enfoque ya no es la iglesia, sino que es Israel. Entonces vamos a ver cuáles son estas dos guerras muy importantes que debemos de conocer. Pero antes de tocar este tema, quiero que hablemos de un tema, un paréntesis. Lo he tocado en otros videos, pero sin duda tengo que recalcarlo por lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de algo que yo le he denominado la pausa. Y es un espacio de tiempo que en la opinión de muchos, y es obviamente mi opinión, por eso lo estoy trayendo al canal, es un espacio de tiempo que no está en las escrituras en sí, pero el análisis y francamente el sentido común nos dice que va a haber un espacio de tiempo. Recordemos que lo que hemos llamado la gran tribulación o la semana número 70 de Daniel no empieza inmediatamente después del rapto. Lo que realmente empieza a hacer que el reloj empiece a funcionar en función de esos 7 años es un acto muy importante que sin duda aquellos que estén en la tierra en ese momento van a verlo en la televisión o por el internet, van a saber inmediatamente, ese es su marcador, que 7 años al día de ese evento va a ser la segunda venida del Señor Jesús. ¿Cuál es ese evento? Bueno, es un evento muy importante que es el tratado de paz entre el famoso anticristo que muchas personas han escuchado, ya lo hemos discutido, entre el anticristo, la Biblia dice que va a ser entre el anticristo, Israel y otros. Esos otros van a ser otras naciones, otros grupos que obvio van a estar en conflicto. No, si estás en paz, ¿para qué vas a necesitar un tratado de paz? Entonces, como dije anteriormente, es la opinión de muchos expertos y mi opinión que después del rapto va a haber un espacio de tiempo que va a ser como de transición, como de ajuste, ¿no? Que la gente eh, pueda poder digerir lo que ha sucedido y que el anticristo pueda surgir. También tenemos que ver que los países se tienen que unir a raíz de semejante catástrofe. Entonces, va a haber un espacio de tiempo, yo calculo que van a ser unos 2 a 3 años, pero obviamente eso no es algo dogmático, puede ser menos, puede ser más, pero más o menos ese es el tiempo que se estima que podría ser esta pausa entre el rapto y que sea la firma de este tratado de paz. Bueno, ya hablando de la pausa, estas dos guerras las podemos ubicar. La primera guerra que vamos a hablar, y si alguno ha escuchado el tema, excelente, es una guerra que se le llama la guerra del Salmo 83. Esta guerra puede ser que ocurra antes del rapto, pero puede ser que ocurra en esta pausa
que estamos hablando. ¿Cuál es esta guerra del Salmo 83? Algunos tal vez la han escuchado. Se podría decir que es relativamente nueva porque, como hemos dicho en anteriores videos, todos estos pasajes bíblicos son antiguos. No hay nada nuevo. Pero sabemos que por algún motivo el Señor dijo que el conocimiento iba a aumentar en los últimos días y que hay muchas cosas que están en las escrituras que durante todos estos milenios no se podían comprender. Ha habido una revelación hasta el momento en que tienen que ocurrir, porque ya nosotros podemos entender qué es lo que está pasando. Entonces vamos a ver este salmo. No lo voy a leer completamente porque las dos guerras son en diferentes pasajes, pero les voy a dar una sinopsis. Vamos a leer, está el Salmo 83, dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Este es el versículo más importante. Han dicho: venid y destruyámoslo para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza. Aquí vas a mencionar los países: las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Ebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Bueno, aquí estamos viendo quiénes son los que se están confabulando para decir que quieren eliminar a Israel. Y el salmista le está pidiendo: hazlos como a Madián, pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb, como a Seba y a Sabruna, a todos sus príncipes. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Vuelvo a mencionar, no lo he leído todo para que pues no digan que no lo leí todo. Les quería dar una sinopsis del Salmo. Ahora, si leemos este Salmo, podemos ver que posiciona a Israel en un momento en que se encuentra rodeado de sus enemigos. Si bien es cierto, Israel siempre ha estado rodeado de enemigos, aquí específicamente está hablando de países antiguos. Recordemos una vez más que la persona que está escribiendo, en este caso Asaf, vivió en los tiempos del rey David. Ellos van a usar la terminología que estaba disponible en esos tiempos para ellos. Menciona a varias gentes que en días presentes siguen siendo sus enemigos y acechan a sus descendientes. Algo muy importante es que Asaf, el salmista, era un adorador en la corte del rey David. Para los que han leído sobre el rey David, ¿verdad? Es un rey histórico también. Vivió en lo que se le puede denominar la era dorada del pueblo de Israel, del reino de Israel. Israel era muy próspera, fue un rey muy querido y hasta la fecha se utiliza la estrella de David como señal del pueblo judío y tiene la bendición de que Jesús tenía que ser del linaje davídico. Entonces, estamos leyendo el Salmo y les ruego y les insto que lo lean cuando tengan un tiempo. Si tienen su Biblia cerca, lo pueden leer mientras estén viendo el video. También lo voy a poner aquí. Como estaba mencionando, Asaf estaba en la corte del rey David. En esta época, Israel vivía una época dorada, estaban en paz, en seguridad y tenían mucho dinero. Era un reino con mucho poder e influencia en esa época. Entonces, uno diría: ¿por qué Asaf está escribiendo sobre algo que no está sucediendo? Porque él estaba profetizando. Entonces, está diciendo claramente que en algún momento en el futuro Israel se iba a ver amenazada por países que son frontera directa con Israel. Entonces,
bueno, ya leímos los diferentes lugares, Moab, Jebal, Amón, Amalek. Para nosotros no significa mucho porque no, esos países ahora no existen, eran grupos de personas. Entonces vamos a ver hoy en día, en el 2021, quiénes son esas personas, los descendientes de estos grupos, a dónde habitan, quiénes son. A estas dos guerras se les ha llamado la guerra del círculo interior y el círculo exterior. Esta guerra, la del Salmo 83, se le dice la guerra del círculo interior, y es la opinión mía y de otros, que esta guerra va a ocurrir primero. Entonces, el círculo interior vienen siendo los países que tienen frontera directa con Israel. Veamos algunos de estos países. El Líbano, el actual pueblo palestino, Egipto, Arabia Saudita, Siria, Irak y Jordania. Y cabe mencionar los grupos terrorísticos de Hezbollah y Hamas. Estos países y grupos tienen frontera directa con Israel. Para ninguna persona que está viva el día de hoy es noticia que estos países en algún momento sus líderes han dicho que quieren aniquilar a Israel. Todos estos grupos, incluidos Hamas, Hezbollah, el Talibán, Al-Qaeda, han sido grupos que uno de sus primordiales blancos viene siendo Israel. Han habido muchísimos de estos grupos que han dicho que quieren que Israel no vuelva a existir. Lo hemos visto en la televisión, en actos terroristas, en los noticieros. Entonces, que a mí me digan que estos países no quieren a Israel y que en algún momento lo van a atacar, no nos debe de sorprender. Realmente a mí no me sorprende. Es un país muy pequeño, geográficamente tiene el tamaño del estado de New Jersey en Estados Unidos, que es uno de los estados pequeños. Alguna vez han visitado, es muy pequeño. Y increíblemente Israel está literalmente rodeado alrededor de su frontera y dentro de su frontera de enemigos. Entonces, como les había dicho, estos países van a hacer una coalición, de acuerdo a Asaf el salmista, en que van a decir que quieren aniquilar a Israel. A mi punto de vista, va a ser una guerra que va a suceder muy sorpresivamente. La Biblia dice que le va a dar la victoria. Al día de hoy, Israel tiene uno de los mejores ejércitos en el mundo. Aquí vemos que el salmista les está pidiendo que les dé la victoria, y así va a ser. Como les digo, el tiempo en cuánto va a ser esta guerra no lo sabemos con certeza. Muchos creen que va a ser justo antes del rapto o después, pero va a ser increíble si todavía estamos en la tierra. Cuando vean esa guerra suceder y quiénes van a ser los que estén participando, va a ser increíble ver cómo la Biblia se hace realidad. Algo muy importante también es que no vemos que algún otro país va a ayudar. Esta va a ser una guerra en que ellos se van a sentir, va a ser sorpresa, seguro lo tienen planeando hace mucho tiempo. Se va a ver Israel entre la espada y la pared. Militarmente hablando, sí, tienen un excelente ejército, pero si vas a comparar 6 países en contra de uno, es prácticamente como la historia de David y Goliat. Pero la Biblia es clara que Israel va a salir victorioso. A raíz de eso, también muchos expertos consideran que como esta guerra va a ser devastadora para estos países mencionados, Israel va a poder ampliar su territorio. Es posible que estos países, su motivación principal sea recuperar Palestina para los musulmanes y dividir quizás el país, y entonces esa es una forma en que ellos pueden hacerlo, pero no les va a funcionar la jugada, y es muy posible que a ese punto Israel amplíe sus territorios. Al ampliar sus territorios se va a volver un país, es un país rico, pero aún más rico, con más terreno, un país
muy próspero en el Medio Oriente, y sin duda eso puede levantar muchos celos y envidia. Entonces esa es la primera guerra que hemos hablado, el círculo interior. Básicamente, como les dije, los países que tienen frontera con Israel van a atacarlo. Ganas no le faltan, es la verdad. Como hemos dicho, son países que constantemente están amenazando, tirando bombas, así que eso es una bomba de tiempo que sin duda ya está lista para saltar. Pero si vemos esa guerra, hermanos, alertos de que esa es una guerra que la Biblia habla y que Israel va a salir vencedor. Bueno, esa es la primera guerra. Pasando esta guerra, como hemos discutido, esta guerra va a ser antes que la siguiente que vamos a discutir. Israel va a tener ampliado su territorio, va a estar con dinero. No sabemos cuánto tiempo va a pasar. Es posible que tal vez el rapto ocurra, tal vez pasaron 6 meses, no sabemos cuánto tiempo va a suceder. Vamos a leer la de Ezequiel 38, que como les digo, esto es nuestra opinión, mi opinión y la de otros, que va a ser la siguiente. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes. Voy a leer rápidamente algunas partes importantes. Aquí menciona en el versículo 5 algunos de los países: Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. El versículo 11: y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas. Sabá y Dirán y los mercaderes de Tarsis, esta parte es importante, y todos tus príncipes dirán: has venido a arrebatar despojos, has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones. Vendrás de tu lugar de las regiones del norte. Pero ahí va el versículo 15 y estoy leyendo la parte donde habla de los países, pero vamos a escuchar cómo acaba esta guerra. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dice Jehová, subirá mi ira y mi enojo, que en aquel tiempo habrá un gran temor sobre la tierra de Israel. Temblarán ante mi presencia, dice. Todo muro caerá a tierra y en todos mis montes llamaré contra la espada. Yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, lluvia, piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Amén. Bueno, les he leído rápidamente el versículo, el capítulo 38, disculpen. Igual, aquí estamos viendo una palabra muy específica, hablándole a un líder y a una coalición. Paréntesis, antes de comenzar con esta guerra, se me olvidó un detalle. Hay otra profecía en Isaías 17 que habla sobre la destrucción de Damasco, que es la ciudad, se dice, la ciudad que ha sido habitada por más tiempo en la historia de la humanidad, queda en Siria. En la guerra anterior que hablamos del Salmo 83, mencioné que Siria era parte de esa coalición. Es muy posible que esa profecía se cumpla en esa primera guerra y Damasco quede completamente destrozada. Al ser la ciudad más grande de Siria, sin duda va a causar un revuelo y Siria pues va a caer. Bueno, adelantémonos entonces a la de Ezequiel 38. Ya leímos que este hombre Gog
va a ser un líder. Muchos expertos dicen que este líder va a ser un líder ruso. Se ha dicho que es Putin, pero en realidad no sabemos dar nombres de personas que van a estar eh, liderando en esta época. Realmente es difícil, no sabemos porque no sabemos el tiempo. Puede, pero puede no ser, porque no sabemos en cuánto tiempo en el futuro. Bueno, sabemos que Rusia al día de hoy es un país muy rico, muy poderoso, tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo y este país va a estar en la cabeza de esta segunda coalición. Como vimos anteriormente, Israel va a estar viviendo en paz, porque aquí claramente lo está hablando el profeta Ezequiel, de que Israel va a estar en paz, dice que sin murallas, confiado. Claro, hablando de la guerra anterior, claro, Israel va a estar confiado, va a estar tranquilo porque aniquiló a sus enemigos que tienen frontera. Probablemente va a ampliar su terreno, va a ser un país con mucho dinero y entonces esta coalición va a decir, tienen dinero, vamos a buscar el botín, ataquémosles nosotros. Entonces viene una coalición más grande, vamos a ver quiénes están en esta coalición, y esto se le llama el círculo exterior, o sea, no son los países que tienen fronteras, sino el siguiente aro. Rusia, sin duda, un ejército enorme, como Israel podría el día de hoy ponerse mano a mano con Rusia. Vamos a ver quiénes son los otros jugadores. Irán, Libia, Etiopía, Turquía, Armenia, Sudán y las antiguas repúblicas soviéticas como son Turkmenistán, Kazajistán, bueno, hay un montón, ya lo pueden ver. Pero ya ven, es una coalición grande. Todos esos países son no solamente los del Salmo 83, los del Salmo 38 en su mayoría musulmanes, tal vez con la excepción de Rusia, son países de mayoría musulmana. Dice la Biblia que pondrá, el Señor está hablando contra este líder Gogi que va a poner garfio. Eso significa que lo va a jalar hacia la guerra. Eso significa que va a haber algo que tiene Israel, probablemente producto de esta guerra que ganó, que puede ser petróleo, quién sabe, que los ojos le van a brillar y ese va a ser el garfio que va a empujar a este líder ruso a decir, vea, aquí vamos, una guerra, están sin gente, están tranquilos. Algo muy importante también es que el día de hoy Gran Bretaña y Estados Unidos son los aliados más importantes que tiene Israel. Si Israel es atacado, Estados Unidos tiene bases militares en todo el mundo, en todo el Medio Oriente, y pueden estar ahí en cuestión de minutos para echarle la segunda mano. Para que un gobierno una coalición de esta magnitud siquiera se atrevan, algo tiene que haber sucedido para que Gran Bretaña y Estados Unidos no puedan meter mano. Entonces eso es algo muy importante porque muchos expertos es de su opinión que Ezequiel está hablando de ellos en el versículo 13. Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? Tarsis era una ciudad muy famosa en la época del Antiguo Testamento. Era un lugar que quedaba en el mar Atlántico y los expertos han situado a Tarsis en lo que es hoy Inglaterra, en el área de Cornwall. Ya sabemos que el Imperio Británico ha sido si no el más grande imperio en todo el mundo. Han tenido las colonias más exitosas en toda la historia. Cuando está hablando de los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes, estos príncipes, muchos expertos consideran que están hablando de los presidentes que son de las antiguas colonias, como son Estados Unidos, Canadá y Australia. Como podemos ver, están siendo relegados a simples espectadores que solamente se están pudiendo quejar, denunciando de que esta coalición ha venido a robar, a tomar botín
para poner tus manos sobre tierras desiertas ya pobladas. Es decir, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones. Claro está que el motivo de esta segunda coalición es igual, eliminar a Israel, despojarla de todo su territorio y de toda su riqueza. Y como he dicho, estos países, Irán y Rusia, son amigos. Todos estos otros países son musulmanes, tienen a un enemigo en común que desafortunadamente ha sido Israel. ¿Por qué Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá no van a poder meter mano? Muchos expertos dicen que es porque es posible que esta guerra suceda en esta pausa que estamos hablando, de que cuando el rapto haya sucedido, estos países van a quedar devastados. La economía mundial, recordemos que va a sufrir muchísimo a partir de lo que son las desapariciones, o también puede ser que alguna calamidad sobre eso, desastre natural haya ocurrido de tal magnitud que estos países ya militarmente no ejercen ninguna fuerza a nivel mundial y ya no son países como son hoy de primer mundo y países poderosos. Entonces por eso ellos no han podido ayudar, de manera que me imagino que en algún momento ellos van a ver movilización de tropa, algo va a haber antes de que suceda esta guerra, que ellos van a poder hablar de su desagrado por lo que va a ocurrir. Pero veamos, a diferencia de la guerra anterior se ve que va a ser una guerra en que el ejército israelí va a poder vencer, pero en esta guerra pasa algo diferente. Aquí tenemos temática sobrenatural, se habla de un terremoto, lloverá granizo y fuego, y que van a quedar devastados, y que el Señor dice que los peces del mar temblarán ante mi presencia, y también dice que va a llamar a todos los pájaros para que vengan a comer de los que queden, de los que mueran en esta guerra. Entonces, esta guerra va a ser algo increíble, en que cuando la gente lo vea, van a saber que fue algo sobrenatural. Como expliqué anteriormente, va a ser un ejército inmenso al que se le va a echar encima, e Israel va a estar otra vez entre la espada y la pared. ¿Qué hacemos? No tenemos aliados más. ¿Qué vamos a hacer? Y Dios milagrosamente va a aniquilar a ese gran ejército. Es mi opinión que estas dos guerras van a ser devastadoras para el Islam. También en esta guerra de Ezequiel 38, es muy posible que el Domo de la Roca, que es uno de los sitios más sagrados en el Islam, sea destruido producto de esta acción sobrenatural de Dios. ¿Qué va a pasar? Recordemos que en el pueblo musulmán ellos creen que Israel es su enemigo, que ese es su derecho a tener esa tierra. Todos los actos terroristas que hacen y todas sus guerras siempre son en nombre de Alá. Se les escucha gritar sobre Alá. Son fervientes en su amor por este Dios falso, Alá. De manera que cuando ellos vean que en dos ocasiones, dos colisiones diferentes, van a ser derrotados por el Dios de Israel, porque ellos saben que el Dios de Israel es otro Dios, que es Jehová, ellos van a quedar devastados. Esto va a provocar una crisis de fe, más sobre todo si ven también que su famosa Domo de la Roca va a ser destruido. Les va a provocar una crisis de fe, que el Dios de Israel no solamente es más poderoso, pero es el verdadero Dios. Su Dios Alá quedará aniquilado. Es muy posible también que muchos musulmanes vengan a ser creyentes de Cristo cuando vean realmente que el Dios de Israel es el verdadero Dios. Y este va a ser posiblemente el fin del Islam, porque aquí vemos todos estos países musulmanes van a haber perdido arrolladoramente su fe quebrantada, y ese podría ser el fin del dominio del Islam en el Medio Oriente. Después de esta guerra de Ezequiel 38,
es muy posible que de ahí salga y surja la necesidad del famoso Tratado de Paz. Israel va a estar ya cansado, hemos tenido 2 guerras, viene el anticristo y les va a decir, bueno, aquí les vamos a prometer que nuestro gobierno mundial les va a prometer 7 años de paz en que nadie les va a molestar, todos estos países van a estar quietos ya, nosotros les ofrecemos nuestro ejército y como ya no está el domo de la roca, les prometemos que van a poder construir su tercer templo. Recordemos que geográficamente el día de hoy, el domo de la roca, donde está ubicado el domo de la roca en Jerusalén, es el sitio antiguo donde tiene que estar el templo de los judíos. Recordemos que ellos no han tenido templo desde el año 70 después de Cristo y para ellos es de suma importancia tener ese templo. La Biblia habla que en los tiempos finales va a existir un templo, ellos ya tienen todos los planos listos, de manera que cuando les venga esa oferta del gobierno del anticristo, les vamos a ofrecer paz, van a poder vivir en tranquilidad sin preocuparse y además aquí le vamos a dar el permiso para construir su templo. Sin duda que los líderes judíos va a ser un caramelo demasiado dulce para ellos decir que no. Y lastimosamente, como dice el dicho, suena demasiado bueno para ser cierto y así será. Bueno, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse, déjenme sus comentarios de esta guerra, qué opinan sobre esta pausa que he mencionado, qué opinan sobre el fin del Islam. Sé que ese es un tema también que muchos debaten, muchos creen que el Islam va a dominar el mundo. E incluso que el anticristo va a ser islámico, pero basado en estas 2 guerras, como ya les dije, este va a ser un knockout de un boxeo que en realidad no van a tener a dónde sentarse en base a su fe. Bueno, espero que tengan una excelente tarde y que Dios les bendiga. Adiós.